Mi hija le compró a su suegra un viaje a París por su cumpleaños. Yo recibí una tasa de $5 que todavía tenía la etiqueta de oferta pegada en la base. La diferencia en los regalos no me habría molestado si no fuera porque ambos cumpleaños caían en la misma semana y porque yo había pagado la universidad de mi hija durante 4 años, mientras doña Mercedes no había aportado ni un centavo. Lucía, mi única hija, me entregó aquella tasa barata mientras se disculpaba por no poder hacer más. Lo siento, mamá, estamos ahorrando para comprar una casa. Sin embargo, 2 días después, en la cena familiar, mi yerno José Luis anunció emocionado que le habían regalado a su madre un viaje de lujo a Francia. El silencio que siguió a ese anuncio se sintió como una bofetada. Vi cómo Mercedes sonreía con superioridad mientras miraba mi taza de oferta sobre la mesa. Elena, ¿te gustó tu regalo? Lucía estaba tan preocupada por encontrarte algo especial. Sus palabras estaban cargadas de una falsa amabilidad que solo yo parecía notar. Está perfecta, respondí con una sonrisa tensa mientras apretaba los cubiertos con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. La venganza no es algo que yo buscara activamente en mi vida, pero en ese momento algo cambió dentro de mí. Mercedes llevaba 3 años haciendo comentarios sutilmente crueles sobre mi casa, mi ropa y cómo yo había criado a Lucía. Mi yerno, influenciado por su madre, había empezado a tratarme con la misma condescendencia, y mi hija, mi propia hija, parecía haber olvidado quién había estado a su lado durante toda su vida. Después de la cena, mientras lavaba los platos en la cocina, escuché a Mercedes hablar con José Luis en la sala. Hijo, no sabes cuánto significa este viaje para mí. Siempre soñé con conocer París y ahora gracias a ti y a Lucía podré hacerlo. Su voz melosa me revolvió el estómago. Mi yerno respondió: Mamá, te mereces esto y mucho más. Has hecho tanto por nosotros. Me quedé congelada, con las manos sumergidas en el agua jabonosa. ¿Tanto? ¿Qué exactamente había hecho Mercedes por ellos? Fue mi dinero el que pagó la universidad de Lucía. Fue mi apoyo el que la sostuvo cuando reprobó aquel semestre. Fueron mis ahorros los que les permitieron tener una boda decente. Esa noche conduje de regreso a mi casa con un nudo en la garganta. La taza barata descansaba en el asiento del copiloto como un recordatorio de mi nueva posición en la vida de mi hija. Al llegar, la coloqué en la mesa de la cocina y me serví un café. La etiqueta de oferta seguía allí, burlándose de mí. La arranqué de un tirón, pero parte del adhesivo se quedó pegado, dejando una marca imposible de quitar, como la herida que sentía en el corazón. Durante las siguientes semanas me mantuve distante. Respondía a los mensajes de Lucía con frases cortas y evitaba las cenas familiares alegando trabajo extra o compromisos previos. Una parte de mí esperaba que mi hija notara algo, que preguntara qué sucedía, pero las únicas llamadas que recibí fueron para pedirme que cuidara de su perro mientras ella y José Luis acompañaban a Mercedes al aeropuerto para su viaje a París. La familia tóxica que se había formado alrededor de mi hija parecía haberla absorbido por completo. Por supuesto, respondí mecánicamente. ¿Qué más podía hacer? A pesar del dolor, seguía siendo su madre. Cuando llegaron a dejar al perro, Lucía apenas entró a la casa. Me entregó la correa y una bolsa con comida mientras me daba instrucciones apresuradas. José Luis ni siquiera bajó del auto. A través de la ventana pude ver a Mercedes sentada en el asiento trasero, revisando lo que parecían ser folletos turísticos. Partieron con un rápido «Gracias, mamá», y el ruido del motor alejándose. Me quedé en la puerta, con el perro olisqueando curiosamente mi jardín, preguntándome en qué momento había permitido que me trataran así. Yo, que había trabajado durante 30 años como profesora de secundaria,
que había criado sola a mi hija después de que su padre nos abandonara, que había sacrificado vacaciones y caprichos personales para asegurarme de que a Lucía nunca le faltara nada. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Esa noche, mientras acariciaba distraídamente al perro, recibí una llamada que cambiaría todo. Era Roberto, mi hermano mayor, quien vivía en otra ciudad y con quien mantenía una relación cercana a pesar de la distancia. Elena, tengo que darte una noticia. Su voz sonaba seria. Papá está enfermo. El médico dice que es grave. Mi padre, don Augusto Martínez, había sido un hombre de negocios exitoso que, tras jubilarse, se había mudado a una pequeña finca en las afueras de la ciudad. Hacía años que vivía solo, desde que mamá falleciera, y aunque lo visitábamos regularmente, respetábamos su independencia. La noticia de su enfermedad fue como un balde de agua fría. ¿Qué tan grave?, pregunté, sintiendo cómo el miedo me apretaba la garganta. Terminal, Elena. Le dan 6 meses, quizás menos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras procesaba la información. Mi padre, mi roca, el hombre que me había enseñado a ser fuerte cuando mi esposo se fue, estaba muriendo, y mi hija ni siquiera estaba aquí para apoyarme. Estaba ocupada enviando a su suegra a París. Necesito que vengas, continuó Roberto. Papá quiere hablar con nosotros sobre su testamento y otras cuestiones importantes. Dice que quiere dejarlo todo en orden. Estaré allí mañana mismo, respondí, limpiándome las lágrimas. Esa misma noche, escribí una nota para Lucía explicándole la situación y dejándola en la mesa de la cocina junto a la comida del perro. No mencioné lo grave que era la condición de mi padre, ni cuánto tiempo estaría fuera. Si ella realmente se preocupaba, me llamaría. Al día siguiente tomé un autobús hacia la ciudad donde vivía mi padre. Durante el viaje, pensé en todas las veces que él había estado para mí. Cuando nació Lucía y me ayudó con los gastos del hospital, cuando necesité un préstamo para iniciar mis estudios universitarios, cuando me aconsejó sobre cómo invertir mis ahorros. Mi padre siempre había sido prudente con el dinero y me había enseñado a hacerlo también. Al llegar a la finca, me sorprendió lo frágil que se veía. Don Augusto, quien siempre había sido un hombre robusto y enérgico, ahora parecía haberse encogido. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, agudos, inteligentes, capaces de ver a través de cualquier pretensión. Mi Elena, me saludó con una sonrisa cansada, siempre puntual. Roberto ya estaba allí, y después de los abrazos y las lágrimas iniciales, nos sentamos en el estudio de papá para hablar de asuntos prácticos. Fue entonces cuando recibimos la primera sorpresa. He decidido modificar mi testamento, anunció papá con calma. Y quiero que ustedes entiendan por qué. Mi hermano y yo intercambiamos miradas de confusión. El testamento de papá había sido simple. La finca y sus ahorros se dividirían entre Roberto y yo. Nunca habíamos esperado mucho. Sabíamos que vivía cómodamente, pero no creíamos que tuviera una gran fortuna. La finca, continuó papá, es solo una pequeña parte de mis bienes. Durante años he estado invirtiendo en propiedades y acciones. Mi abogado tiene todos los detalles, pero, en resumen, mi patrimonio asciende a aproximadamente 8 millones de euros. Me quedé sin aliento. ¿8 millones? Era imposible. Mi padre, el hombre que compraba ropa en rebajas y que conducía el mismo coche desde hacía 15 años, un multimillonario. «Papá, ¿cómo es posible?», preguntó Roberto, tan sorprendido como yo. «Inversiones inteligentes y vivir por debajo de mis posibilidades», respondió con una sonrisa débil. «Algo que parece que la generación de tus hijos no ha aprendido, Elena». Su comentario me tomó por sorpresa. ¿Acaso sabía lo que estaba pasando con Lucía? «He estado observando», continuó papá. «Veo cómo te trata tu hija, cómo permite que esa familia menosprecie todo lo que has hecho por ella.
y he tomado una decisión respecto a mi herencia. En ese momento sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La justicia, sea divina o humana, a veces llega de las formas más inesperadas. He decidido que mi herencia se dividirá de manera desigual, explicó papá con voz firme mientras se acomodaba en su sillón. Roberto recibirá 1 millón de euros directamente. Tú, Elena, recibirás 2 millones. El resto se colocará en un fideicomiso que administrarán ustedes dos. ¿Y Lucía? Pregunté automáticamente, pensando en mi hija a pesar de todo. Mi padre me miró con esos ojos que siempre parecían ver más allá de las palabras. Esa es la parte que quiero discutir con ustedes, especialmente contigo, Elena. Roberto nos dejó solos, entendiendo que esta conversación era principalmente entre papá y yo. Cuando la puerta se cerró, mi padre tomó mi mano entre las suyas, ahora frágiles, pero todavía cálidas. Elena, he visto cómo esa familia ha ido apartándote poco a poco, cómo tu propia hija te ha relegado a un segundo plano para complacer a su suegra. No quiero que mi dinero alimente esa dinámica. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos. Que mi propio padre hubiera notado mi situación, incluso desde la distancia, hacía que todo fuera más real y doloroso. Lucía ha elegido su camino, continuó, y aunque es mi nieta y la quiero, no puedo premiar su comportamiento, no directamente al menos. Me explicó su plan. El fideicomiso estaría diseñado para que yo tuviera control sobre cómo y cuándo Lucía podría acceder a cualquier parte de esa herencia. Sería mi decisión, basada en cómo evolucionara nuestra relación. No se trata de venganza, Elena, aclaró mi padre al ver mi expresión. Se trata de justicia y de valores. El dinero tiene el poder de revelar quiénes somos realmente. Durante las siguientes semanas, mientras cuidaba de mi padre y arreglaba con Roberto todos los asuntos legales, apenas tuve contacto con Lucía. Le había enviado un mensaje explicándole la situación de su abuelo, pero su respuesta había sido breve. Qué pena, mamá. Estamos muy ocupados con el regreso de Mercedes. Te llamaré pronto. Ese pronto nunca llegó. Mi padre falleció un mes después, rodeado de su familia más cercana. Roberto, su esposa, sus 2 hijos y yo. Lucía no alcanzó a llegar, a pesar de que le avisé con tiempo. Cuando finalmente apareció para el funeral, lo hizo acompañada de José Luis y, sorprendentemente, de Mercedes. Lo siento mucho, mamá, me dijo Lucía durante el servicio. Sabes lo difícil que ha sido este periodo para nosotros. Mercedes regresó enferma de París y hemos estado cuidándola. Asentí en silencio, observando a la suegra de mi hija, quien milagrosamente se veía bastante recuperada mientras aceptaba las condolencias de personas que ni siquiera conocían a mi padre. Después del funeral, el abogado de papá nos convocó para la lectura del testamento. Inicialmente solo estábamos citados Roberto y yo, pero Lucía insistió en asistir. Es mi abuelo, mamá. Tengo derecho a estar presente, argumentó. No tuve el corazón para negarme, aunque una parte de mí sabía lo que se avecinaba. José Luis también quiso acompañarnos y, por supuesto, donde iba mi yerno, iba su madre. Así que allí estábamos todos, en el despacho del abogado. Una familia fracturada por expectativas y deslealtades. El abogado, un hombre de mediana edad llamado Martín Vega, comenzó a leer el documento con voz monótona. Cuando llegó a la parte de la distribución de bienes, noté cómo José Luis se inclinaba hacia adelante, repentinamente interesado. A mi hijo, Roberto Martínez, le dejo la suma de 1 millón de euros libre de impuestos, leyó el abogado. Roberto asintió, ya conociendo esta información. A mi hija Elena Martínez le dejo la suma de 2 millones de euros libre de impuestos, así como la propiedad de la finca donde actualmente resido. Lucía me miró con asombro. Evidentemente no tenía idea del patrimonio de su abuelo. El resto de mis bienes, que incluyen propiedades, acciones y otros activos por un valor aproximado de 5 millones de euros,
serán administrados por un fideicomiso conjunto a cargo de mis hijos Roberto y Elena Martínez. El abogado hizo una pausa y luego continuó. En cuanto a mi nieta, Lucía Martínez de Soto, su participación en este patrimonio quedará a discreción de su madre, Elena Martínez, quien determinará si y cuándo recibirá cualquier porción de esta herencia, basándose en su propio criterio y en los valores que siempre he defendido: respeto, gratitud y lealtad familiar. El silencio que siguió fue absoluto. Podía sentir la mirada de Lucía clavada en mí, una mezcla de confusión y quizás, por primera vez en mucho tiempo, preocupación genuina. ¿Eso significa que mi parte depende de lo que mi madre decida?, preguntó finalmente Lucía con la voz temblorosa. El abogado asintió. Así es. Tu abuelo dejó instrucciones muy claras al respecto. José Luis, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. Pero eso no es justo. Lucía es su nieta. Tiene derecho a una parte de la herencia directamente. El señor Martínez era muy consciente de lo que hacía, respondió el abogado con firmeza, y sus deseos están legalmente protegidos. Mercedes, quien hasta entonces había mantenido una expresión de falsa compasión, no pudo contenerse más. Esto es una venganza, ¿no es así, Elena? Has manipulado a tu padre moribundo para castigar a mi hijo y a Lucía. Antes de que pudiera responder, Roberto intervino. Señora, le sugiero que modere sus palabras. Mi padre tomó esta decisión por motivos que consideró válidos y le aseguro que nadie lo manipuló. Al salir de la oficina del abogado, Lucía me detuvo en el pasillo. José Luis y Mercedes esperaban junto al ascensor, sus rostros mostrando una mezcla de indignación y cálculo. Mamá, tenemos que hablar de esto, dijo Lucía en voz baja. Necesito entender qué está pasando. Por supuesto, respondí con calma. ¿Por qué no vienes a cenar a casa mañana? Solo tú y yo. La vi dudar, mirando hacia su esposo y su suegra. ¿Puedo llevar a José Luis? Preferiría que fuera una conversación entre madre e hija, respondí. Hay cosas que necesitamos aclarar antes de hablar de dinero. Lucía asintió lentamente y luego se reunió con su esposo y su suegra. Vi cómo los tres hablaban animadamente mientras esperaban el ascensor, probablemente discutiendo estrategias para convencerme. Esa noche, en la soledad de mi casa, me serví una copa de vino y contemplé la famosa taza de $5. La había conservado como recordatorio de cómo habían cambiado las cosas. El poder que ahora tenía en mis manos no era algo que hubiera buscado, pero quizás era exactamente lo que necesitábamos para reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas. A la mañana siguiente recibí una llamada de José Luis, algo que nunca antes había sucedido. Elena, buenos días. Su voz sonaba inusualmente amable. Quería disculparme por la reacción de mi madre ayer. Estaba alterada por el funeral. Ya sabes cómo son estas situaciones. Claro, respondí secamente. También quería invitarte a cenar esta noche a nuestra casa. Lucía está preparando tu plato favorito y pensamos que sería bueno hablar en familia sobre todo esto. La manipulación era tan obvia que casi me hizo reír. De repente, era Elena y no señora Martínez, como me había llamado durante los últimos 3 años. De repente, era importante lo que yo pensara. Lo siento, José Luis, pero Lucía y yo ya acordamos cenar solas en mi casa esta noche. Pero somos familia, insistió, con un tono que intentaba ser convincente. Y estos asuntos financieros nos afectan a todos. Precisamente porque somos familia es que necesito hablar primero con mi hija. A solas. Hubo un silencio tenso antes de que respondiera. Como quieras. Pero espero que recuerdes todo lo que hemos hecho por ti últimamente. Todo lo que han hecho por mí, repetí, incapaz de contener mi incredulidad. ¿Te refieres a la taza de $5 con la etiqueta de oferta aún pegada? ¿O a las invitaciones a cenas donde se me ignora sistemáticamente? Elena, estás exagerando. Lucía siempre ha sido una buena hija. Deja que sea yo quien juzgue eso. José Luis, después de todo,
Ahora tengo el poder para hacerlo, ¿no? Colgué antes de que pudiera responder, sintiendo una mezcla de culpa y satisfacción. No quería usar la herencia como arma, pero tampoco iba a permitir que me manipularan nuevamente. Lucía llegó puntual a nuestra cena, algo inusual en los últimos tiempos. Traía un ramo de flores y una botella de vino. Gestos que no veía desde hacía años. La casa huele maravilloso, mamá, comentó mientras me ayudaba a poner la mesa. Era cierto, había preparado su plato favorito, lasaña casera, como cuando era niña. Cenamos en un silencio inicialmente incómodo, intercalado con comentarios superficiales sobre el clima y mi nueva decoración. Finalmente, cuando servía el postre, Lucía habló. Mamá, sobre lo del abuelo. No entiendo por qué hizo eso. ¿Te dijo algo? ¿Estaba molesto conmigo por alguna razón? Dejé el plato de flan frente a ella y me senté. Tu abuelo era un hombre observador, Lucía. Notaba cosas como lo hago yo. ¿Qué cosas?, preguntó jugando nerviosamente con su servilleta. Como que hace 3 años, desde que te casaste con José Luis, nuestra relación cambió. Como que ahora Mercedes recibe viajes a París mientras yo recibo. Señalé hacia la cocina, donde la taza descansaba en el estante. Lucía tuvo la decencia de sonrojarse. Mamá, ya te expliqué que estamos ahorrando para una casa. El viaje de Mercedes fue diferente. ¿Diferente cómo? ¿Por qué ella merece lujos mientras tu propia madre, quien pagó tu educación completa, recibe una taza con la etiqueta de oferta aún pegada? Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No fue mi intención herirte, tal vez no conscientemente, respondí, pero has permitido que José Luis y su madre me traten como a una intrusa en tu vida. Has olvidado quién estuvo siempre a tu lado. Eso no es justo, protestó débilmente. Tengo que equilibrar las cosas, mantener la paz en mi matrimonio. ¿A costa de tu relación conmigo? ¿Ese es el precio de tu paz matrimonial? Lucía se quedó en silencio y pude ver en sus ojos que mis palabras habían dado en el blanco. Por primera vez en mucho tiempo estaba realmente escuchando. Tu abuelo no quería castigarte. Continué con voz más suave. Quería protegerte y proteger los valores que él consideraba importantes. El respeto, la gratitud, la lealtad familiar. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. ¿Tengo que ganarme mi herencia? No se trata de ganar nada, Lucía. Se trata de reconstruir nuestra relación sobre bases más honestas, sin la influencia constante de personas que parecen disfrutar separándonos. Vi cómo procesaba mis palabras, la lucha interna reflejada en su rostro. Finalmente tomó aire y me miró directamente. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No me di cuenta de cuánto te estaba lastimando. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo había visto demasiados cambios repentinos en ella desde que José Luis y Mercedes entraron en nuestras vidas. Necesitaba más que palabras. Me alegra oír eso, respondí. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Veremos cómo evoluciona todo esto. Al final de la noche, mientras Lucía se preparaba para irse, me abrazó con una intensidad que me recordó a la niña que solía ser. Te quiero, mamá, y voy a demostrártelo. La vi marcharse con una mezcla de esperanza y cautela. El camino hacia la reconciliación sería largo, y sabía que José Luis y Mercedes no se rendirían fácilmente. La verdadera prueba apenas comenzaba. Los días siguientes trajeron un desfile de atenciones. José Luis me llamaba regularmente para ver cómo estaba. Mercedes me envió una canasta de frutas con una nota empalagosa. Incluso Lucía parecía más atenta, enviándome mensajes y pasando a visitarme con más frecuencia. Sin embargo, pude notar la tensión en sus visitas, especialmente cuando mencionaba que estaba considerando mudarme a la finca de papá. Pero mamá, esa casa está muy lejos. ¿No preferirías quedarte aquí, cerca de nosotros? Nosotros, noté, no mí. El cambio sutil en su lenguaje revelaba que seguía pensando como parte de una unidad con José Luis y Mercedes,
no como mi hija individualmente. La verdadera naturaleza de su renovado interés se hizo evidente cuando, 2 semanas después de la lectura del testamento, me invitaron a cenar a su casa. Apenas había cruzado el umbral cuando noté los cambios. Un nuevo televisor de pantalla gigante, muebles que no había visto antes, y Mercedes luciendo un collar que parecía bastante costoso. ¿Redecoración?, pregunté casualmente mientras me sentaba en un sofá que claramente era nuevo. Pequeños cambios, respondió José Luis evasivamente. Uno tiene que actualizar de vez en cuando. Durante la cena, la conversación giró inevitablemente hacia el tema de la herencia. José Luis, tras un par de copas de vino, fue directo al grano. Elena, hemos estado pensando en nuestro futuro, en formar una familia pronto. Estamos buscando una casa más grande, en un mejor barrio. ¡Qué bien!, respondí, tomando un sorbo de mi agua. Los precios inmobiliarios están bastante altos últimamente. Exactamente, intervino Mercedes, y considerando la situación, bueno, sería maravilloso si pudieran contar con una ayuda para ese gran paso, ¿no crees? Lucía parecía incómoda, evitando mi mirada mientras jugueteaba con su comida. ¿Estás sugiriendo que debería adelantarles parte de la herencia?, pregunté directamente. No lo llamaría adelantar, respondió José Luis con una sonrisa calculadora. Es más bien, cumplir con los deseos de don Augusto de ayudar a su nieta. Mi padre dejó instrucciones muy claras sobre cómo debía manejarse su patrimonio, respondí con calma. Y estoy comprometida a respetar su voluntad, pero tú tienes la última palabra, insistió Mercedes. Puedes decidir ayudarlos ahora, cuando más lo necesitan. Miré a Lucía, quien finalmente levantó la vista. ¿Tú qué piensas, hija? Yo. Bueno, sería de gran ayuda, mamá. Estamos considerando tener un bebé pronto y una casa más grande sería ideal. Ya veo, respondí, y luego miré alrededor. Aunque parece que ya han empezado a gastar, como si ya tuvieran ese dinero. José Luis se tensó visiblemente. No sé a qué te refieres. Televisor nuevo, muebles nuevos, joyas nuevas. Enumeré. Todo en las 2 semanas desde que supieron de la herencia. Curioso timing, ¿no? No tiene nada que ver, protestó Mercedes. Son compras que teníamos planeadas desde hace tiempo. Claro, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos, como el viaje a París. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Cuando me fui, Lucía me acompañó hasta la puerta, visiblemente angustiada. Mamá, no es como parece. No estamos interesados solo en el dinero. Demuéstralo, respondí simplemente. Durante el mes siguiente se desarrolló una extraña danza. José Luis y Mercedes intensificaron sus atenciones hacia mí, mientras yo observaba cómo mi hija luchaba entre complacer a su esposo y reconectar genuinamente conmigo. Mientras tanto, Roberto y yo comenzamos a administrar el fideicomiso. Vendimos algunas propiedades, reorganizamos inversiones y planificamos cómo gestionar el legado de papá de manera responsable. La finca se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía pensar con claridad, lejos de las manipulaciones constantes. Un día, mientras revisaba documentos en el estudio de papá, encontré un sobre con mi nombre escrito en su caligrafía inconfundible. Dentro había una carta y una pequeña llave. Mi querida Elena, comenzaba la carta, si estás leyendo esto, significa que he partido y que ahora enfrentas decisiones difíciles. La llave abre la caja fuerte detrás del cuadro de tu madre. Ahí encontrarás algo que podría ayudarte a discernir las verdaderas intenciones de quienes te rodean. Con manos temblorosas, moví el cuadro y encontré la pequeña caja fuerte. Dentro había un cuaderno de cuero gastado, el diario privado de mi padre. En esas páginas descubrí que papá había estado investigando a José Luis durante años. Tenía informes de un detective privado que revelaban deudas ocultas, un patrón de empleos donde nunca duraba más de un año y, lo más perturbador,
evidencia de que había estado manipulando a Lucía para distanciarla de mí. José Luis Soto ve a mi nieta como su boleto a una vida de comodidad, escribió papá en una entrada. Elena debe estar alerta. Este hombre y su madre tienen un historial de aprovecharse de mujeres vulnerables. El impacto de estas revelaciones me dejó sin aliento. Todo cobraba sentido ahora. El cambio gradual en Lucía, su creciente dependencia de las opiniones de José Luis, el desprecio sutil pero constante hacia mí. No era solo una suegra entrometida y un yerno desagradecido. Era una estrategia calculada. Con el diario en mano, llamé a Roberto. Necesitaba su consejo antes de decidir cómo proceder. Esto confirma mis sospechas, dijo mi hermano después de leer las notas. Papá lo vio venir desde el principio. La pregunta es, ¿qué harás ahora? Necesito hablar con Lucía, a solas, y mostrarle esto. ¿Crees que te escuchará?, preguntó Roberto con preocupación. José Luis tiene una influencia muy fuerte sobre ella. No lo sé, admití, pero tengo que intentarlo. Esa misma tarde llamé a Lucía y le pedí que viniera a la finca para hablar de algo importante. Para mi sorpresa, aceptó venir sola, sin José Luis. Cuando llegó, la guié hasta el estudio y le ofrecí un té. Parecía nerviosa, mirando alrededor con curiosidad. ¿Recuerdas cuando venías aquí de niña?, le pregunté mientras servía el té. El abuelo siempre te dejaba sentarte en su sillón mientras fingías dirigir su empresa imaginaria. Lucía sonrió con nostalgia. Sí, y me daba hojas para que dibujara lo que él llamaba planos estratégicos. Tu abuelo siempre vio algo especial en ti, continué. Inteligencia, determinación, pero también bondad. Le preocupaba que esas cualidades pudieran ser explotadas por las personas equivocadas. La sonrisa de Lucía se desvaneció. ¿A qué te refieres? En lugar de responder directamente, le entregué el diario. Tu abuelo dejó esto para mí. Creo que deberías leerlo. Durante la siguiente hora, observé cómo el rostro de mi hija pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente al dolor. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía la evaluación brutalmente honesta que su abuelo había hecho de su matrimonio y de la influencia que José Luis ejercía sobre ella. No puede ser verdad, murmuró finalmente, cerrando el diario. El abuelo estaba equivocado. José Luis me ama. Lucía, respondí suavemente. Piensa en los últimos 3 años. ¿Cuántas decisiones importantes has tomado realmente por ti misma? ¿Cuántas veces has defendido nuestra relación frente a los comentarios de Mercedes? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que José Luis desaprobara? Vi la duda en sus ojos, las primeras grietas en la fachada que había construido para justificar el comportamiento de su esposo y su suegra. Pero tenemos planes, dijo débilmente. La casa nueva, un bebé. ¿Es eso lo que tú quieres? ¿O es lo que ellos quieren para acceder a la herencia? Lucía se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Sus hombros temblaban ligeramente. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Esto es demasiado. Tómate el tiempo que necesites, respondí. Pero recuerda que, independientemente del dinero, yo siempre seré tu madre. Y siempre te amaré, incluso cuando no esté de acuerdo con tus decisiones. Después de que Lucía se fue, me quedé sentada en el estudio de papá, contemplando el retrato familiar que colgaba sobre la chimenea. Él había previsto todo esto. Había intentado protegernos incluso después de su partida. La justicia que había diseñado no era vengativa, era preventiva. Los días siguientes fueron de un silencio inquietante. Lucía no llamó, y yo respeté su necesidad de espacio para procesar todo lo que había descubierto. Roberto me mantenía informada sobre los asuntos del fideicomiso y juntos comenzamos a implementar algunos de los proyectos benéficos que papá había delineado en sus planes. Becas universitarias para estudiantes de bajos recursos, apoyo a hospitales locales y un fondo para maestros jubilados. Una semana después,
recibí una llamada inesperada de Mercedes. Elena, necesitamos hablar urgentemente. Su voz sonaba alterada. Es sobre Lucía. ¿Qué sucede? Pregunté, inmediatamente preocupada. Se fue. Dejó a José Luis, tomó algunas cosas y desapareció hace 3 días. Pensamos que estaría contigo. La noticia me cayó como un balde de agua fría. No he sabido nada de ella. Pues entonces tienes que ayudarnos a encontrarla, exigió Mercedes. Esto es culpa tuya. Le llenaste la cabeza de mentiras sobre mi hijo. No le llené la cabeza de nada, Mercedes. Le mostré evidencia de la verdad. ¿Evidencia? ¿Te refieres a las fantasías de un viejo moribundo? José Luis es un buen hombre y tú estás destruyendo su matrimonio por venganza. Si José Luis es tan buen hombre, ¿por qué Lucía sintió la necesidad de irse sin decirle a dónde iba? Repliqué. Necesitamos ese dinero, soltó finalmente Mercedes, abandonando toda pretensión. José Luis tiene deudas y la casa está a punto de ser embargada. Si Lucía no regresa, todo se arruinará. Así que ahí estaba la verdad, finalmente expuesta. No se trataba de amor o familia. Se trataba de dinero, de usar a mi hija como acceso a una fortuna que nunca habían imaginado. Lo siento por sus problemas financieros, respondí fríamente. Pero eso no es asunto mío. Y si Lucía decide contactarme, respetaré su privacidad. Colgué antes de que pudiera responder. Y de inmediato llamé a Roberto para ponerlo al tanto. Él sugirió contratar un investigador privado para localizar a Lucía, solo para asegurarnos de que estuviera bien. No creo que sea necesario, respondí después de pensarlo. Conozco a mi hija. Si necesita espacio, es porque está procesando algo importante. Aparecerá cuando esté lista. Y tenía razón. 3 días después, mientras desayunaba en la terraza de la finca, vi un taxi acercarse por el camino de entrada. Lucía bajó, con una pequeña maleta y los ojos enrojecidos de quien ha llorado mucho pero ha llegado a una resolución. Corrí a abrazarla, sintiendo cómo se desmoronaba en mis brazos. Lo siento tanto, mamá, sollozó. He sido tan ciega, tan estúpida. La llevé adentro y preparé café mientras ella me contaba todo. Cómo, después de leer el diario del abuelo, había comenzado a notar patrones que antes ignoraba. Cómo había descubierto accidentalmente correos electrónicos de José Luis a un agente inmobiliario planificando la compra de una casa de lujo en cuanto el dinero de la vieja llegue. Cómo había encontrado facturas de tarjetas de crédito ocultas que revelaban gastos extravagantes recientes. Me utilizó, mamá, todo este tiempo, y yo te alejé por complacerlo. Eras vulnerable, respondí, acariciando su cabello como cuando era niña. Y el amor a veces nos ciega. ¿Qué hago ahora?, preguntó secándose las lágrimas. No puedo volver con él, pero tampoco quiero que pienses que estoy aquí por el dinero. Lucía, mírame, dije tomando sus manos. Eres mi hija. Esta siempre será tu casa, con o sin herencia. Lo único que quiero es que encuentres tu propio camino, que tomes tus propias decisiones, que seas la mujer fuerte e independiente que sé que puedes ser. Los meses siguientes fueron de sanación y reconstrucción. Lucía solicitó el divorcio, enfrentando la furia de José Luis y Mercedes, quienes no escatimaron en amenazas y manipulaciones. Pero esta vez mi hija estaba preparada. Con el apoyo legal de Roberto y la evidencia que había recopilado, el proceso fue sorprendentemente rápido. Durante ese tiempo, Lucía y yo reconstruimos nuestra relación. Hablamos de todo, de los años en que me había alejado, de sus inseguridades, de cómo José Luis había explotado su deseo de ser aceptada por su nueva familia. Fueron conversaciones dolorosas, pero necesarias. Un año después del fallecimiento de papá, cuando el divorcio estaba finalmente concluido y Lucía había comenzado a trabajar en un proyecto de arquitectura que la apasionaba, Roberto y yo la invitamos a una reunión formal para discutir el fideicomiso. Hemos estado administrando el patrimonio del abuelo siguiendo sus deseos,
explicó Roberto mientras desplegaba documentos sobre la mesa. Y ahora queremos hablar sobre tu participación. Lucía asintió, visiblemente nerviosa. Entiendo si deciden que no merezco nada. Mis acciones. Tus acciones recientes han demostrado exactamente el tipo de carácter que tu abuelo valoraba. La interrumpí. Enfrentaste la verdad, por dolorosa que fuera. Tomaste decisiones difíciles basadas en tus propios valores, no en presiones externas. Demostraste integridad. Roberto sonrió y le entregó un folder. Por eso hemos decidido establecer un fideicomiso a tu nombre, con una parte de la herencia. No es todo el dinero, pero es suficiente para apoyar tus proyectos y darte seguridad financiera. Pero con condiciones, añadí. El dinero se irá liberando gradualmente y siempre estará protegido de cualquier intento de manipulación externa. Lucía nos miró a ambos con los ojos brillantes de lágrimas. No sé qué decir. Di que usarás este regalo como tu abuelo hubiera querido, sugerí. Para construir algo significativo, para vivir con integridad, para no olvidar nunca tus raíces. Lo prometo, respondió abrazándonos a ambos, y prometo que nunca más una tasa de $5 será suficiente para la mujer que me dio todo. 6 meses después, en mi cumpleaños, Lucía me entregó un sobre. Dentro había 2 pasajes de avión a Italia, un viaje que siempre había soñado hacer, pero que nunca pude permitirme. Un viaje para las 2, explicó con una sonrisa, para celebrar nuestro nuevo comienzo. Mientras empacábamos para el viaje, encontré la vieja taza de $5 en el fondo de un armario. La sostuve a la luz, observando cómo el tiempo había desgastado la marca de la etiqueta de oferta hasta volverla casi invisible. ¿Qué vas a hacer con esa cosa?, preguntó Lucía al verme contemplarla. Creo que la llevaré a Italia, respondí con una sonrisa, para recordarnos siempre de dónde venimos y hacia dónde vamos. La taza terminó acompañándonos a Venecia, donde la usé para tomar café en el balcón de nuestro hotel, mientras veíamos amanecer sobre los canales. Era una imagen perfecta de la transformación que habíamos experimentado. Algo que una vez simbolizó desprecio, ahora se convertía en un recordatorio de superación y renovación. Nuestro viaje duró 3 semanas maravillosas, durante las cuales Lucía y yo redescubrimos la conexión que casi habíamos perdido. Visitamos Roma, Florencia, la costa de Amalfi, compartiendo cada experiencia como iguales, como amigas, además de madre e hija. Por primera vez en años, sentí que realmente la conocía de nuevo, y ella a mí. Al regresar a España, nos esperaba una sorpresa desagradable. José Luis había presentado una demanda contra Lucía, exigiendo la mitad del fideicomiso establecido a su nombre, alegando que era un bien adquirido durante el matrimonio. «Es ridículo», comentó Roberto cuando nos reunimos con el abogado. «El fideicomiso se estableció después de que ella solicitara el divorcio y está explícitamente protegido como herencia familiar». «Ridículo, pero predecible», respondí. «José Luis siempre buscará una forma de acceder a ese dinero. El abogado nos aseguró que la demanda no tenía fundamento legal, pero aún así tendríamos que enfrentarla en los tribunales». Para mi sorpresa, Lucía recibió la noticia con una calma que no le había visto antes. «Que haga lo que quiera», dijo con un encogimiento de hombros. «Ya no tengo miedo de enfrentarlo». El día de la audiencia preliminar, llegamos al juzgado para encontrar a José Luis y Mercedes esperando, ambos vestidos impecablemente y con expresiones confiadas. José Luis se acercó a Lucía antes de que entráramos. «Todavía podemos resolver esto de manera amistosa», le dijo en voz baja. «Un acuerdo razonable, y cada uno sigue su camino». «Ya no hay nada que negociar, José Luis», respondió Lucía con firmeza. «Lo que teníamos terminó el día que descubrí quién eres realmente». Mercedes, quien había permanecido ligeramente apartada, intervino entonces. «Lucía, piensa en todo lo que te dimos.
Te acogimos en nuestra familia, te dimos estatus, conexiones. ¿Y así es como pagas? Huyendo con el dinero de tu abuelo. Me sorprendió ver a Lucía sonreír ante esas palabras. No era una sonrisa amarga, sino la de alguien que finalmente puede ver claramente una situación. Lo único que me dieron fue una lección, Mercedes, sobre el valor de la familia verdadera. Y es una lección que aprecio ahora. La audiencia resultó ser incluso más reveladora de lo que esperábamos. El juez, después de escuchar los argumentos iniciales, solicitó que José Luis presentara documentación sobre su situación financiera para evaluar la viabilidad de su reclamo. Lo que emergió fue impactante incluso para mí. Deudas por casi $500,000 de euros, préstamos no declarados y evidencia de que había estado drenando sistemáticamente la cuenta conjunta que compartía con Lucía durante años. Señor Soto, dijo el juez con evidente disgusto, este tribunal no ve mérito alguno en su demanda. El fideicomiso en cuestión está claramente protegido como herencia familiar, establecido después de la separación legal y administrado por terceros. Su reclamo se desestima con perjuicio. Pero la venganza real, aquella que no busqué pero que llegó por sí sola, ocurrió cuando salíamos del juzgado. Uno de los acreedores de José Luis, quien aparentemente había seguido el caso con interés, lo estaba esperando con un notificador. Frente a todos, le entregaron una orden de embargo de sus bienes personales por falta de pago. Ver a José Luis y Mercedes discutir acaloradamente con el notificador mientras nosotras nos alejábamos fue un momento de justicia poética que ninguna planificación habría podido orquestar mejor. ¿Crees que alguna vez entenderán lo que hicieron mal? Me preguntó Lucía mientras conducíamos de regreso a casa. Probablemente no, respondí honestamente. Personas como ellos siempre culparán a otros por sus fracasos. Pero lo importante es que tú lo entendiste a tiempo. En los meses siguientes, mientras la vida de José Luis y Mercedes se desmoronaba bajo el peso de sus deudas y mentiras, la nuestra florecía con una nueva claridad. Lucía se estableció en un pequeño apartamento cerca de la finca, donde comenzó a desarrollar proyectos de arquitectura sostenible que pronto atrajeron la atención del sector. Yo continué con la administración del fideicomiso junto a Roberto, enfocándonos especialmente en los proyectos educativos que tanto habían importado a papá. Un día, mientras revisábamos solicitudes para el programa de becas, Lucía me hizo una propuesta inesperada. Mamá, ¿qué pensarías si usáramos parte del fideicomiso para establecer una fundación específicamente dedicada a mujeres que están saliendo de relaciones abusivas o manipuladoras? Podríamos ofrecer apoyo legal, asesoramiento financiero, incluso vivienda temporal. La miré con sorpresa y orgullo. ¿De dónde viene esa idea? De mi propia experiencia, respondió con seriedad. Tuve suerte, tenía a mi familia, tenía recursos, pero muchas mujeres quedan atrapadas porque no ven una salida económicamente viable. Quiero cambiar eso. Ese mismo día comenzamos a trabajar en el proyecto que eventualmente se convertiría en la Fundación Nuevo Amanecer. Utilizando parte de la herencia y combinándola con el conocimiento arquitectónico de Lucía, establecimos un centro que ofrecía no solo refugio, sino herramientas para la independencia, cursos de capacitación, asesoría legal, apoyo psicológico. Un año después de la inauguración del centro, mientras celebrábamos el éxito de nuestro primer grupo de graduadas, mujeres que habían completado programas de formación y encontrado empleo estable, recibimos una visita inesperada. Mercedes, notablemente menos elegante que la última vez que la vimos, esperaba en la recepción. Lucía me miró con alarma, pero le di un apretón tranquilizador en el brazo. Veamos qué quiere, sugerí. Mercedes parecía haber envejecido años en los últimos meses. Su ropa, aunque limpia, mostraba señales de uso,
y ya no llevaba las joyas ostentosas que antes lucía. Lucía Elena. Nos saludó con una inclinación de cabeza. Sé que es inesperado, pero necesitaba hablar con ustedes. La invitamos a mi oficina, donde nos contó cómo todo se había desmoronado después del juicio. José Luis, enfrentando múltiples demandas de acreedores, había huido del país, dejándola sola para enfrentar a los cobradores que constantemente llamaban a su puerta. La casa había sido embargada y ahora vivía en un pequeño apartamento en las afueras. He venido a pedir ayuda, admitió finalmente, con la voz quebrada por la humillación. No tengo a dónde ir. Lucía y yo intercambiamos miradas. Podía ver la compasión en los ojos de mi hija, pero también la cautela. ¿Qué tipo de ayuda estás buscando exactamente, Mercedes? Pregunté. Oí sobre este centro, sobre lo que hacen aquí, pensé. Tal vez podrían encontrar un lugar para mí, algún trabajo, lo que sea. La ironía de la situación no se me escapaba. La mujer que una vez me había tratado como a una paria, que había participado activamente en alejar a mi hija de mí, ahora buscaba nuestra caridad. Sería fácil, casi tentador, rechazarla y saborear una venganza completa. Pero entonces miré a Lucía y vi en sus ojos la sabiduría que había ganado a través del dolor y la recuperación. Sin palabras, supe que estábamos pensando lo mismo. La verdadera victoria no estaba en devolver crueldad con crueldad, sino en mantenernos fieles a nuestros valores incluso cuando teníamos el poder de hacer lo contrario. Tenemos un programa para mujeres en tu situación, dijo Lucía finalmente. No es caridad, tendrás que trabajar duro, seguir las reglas y realmente comprometerte con el cambio. ¿Estás dispuesta a hacer eso? Mercedes asintió, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Lo estoy. Entonces bienvenida a Nuevo Amanecer. Respondí, extendiéndole una solicitud de ingreso. Aquí todos reciben una segunda oportunidad, incluso aquellos que una vez nos negaron la nuestra. Mientras Mercedes llenaba el formulario, Lucía me tomó de la mano bajo el escritorio, apretándola suavemente. No necesitábamos palabras para entender lo que ese momento significaba. Habíamos cerrado un círculo. No con venganza, sino con compasión. La justicia había llegado por sí sola, sin que tuviéramos que forzarla. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza de la finca, Lucía sacó algo de su bolso, la vieja taza de $5, ahora montada en una pequeña base de mármol con una placa grabada. Un recordatorio, dijo mientras me la entregaba, de dónde venimos, a dónde hemos llegado, y de que la verdadera herencia de la familia Martínez no es el dinero, sino la integridad. La coloqué en el centro de la mesa, bajo la luz dorada del atardecer, y brindamos por el futuro que estábamos construyendo juntas, un futuro fundado no en el resentimiento por lo que habíamos perdido, sino en la gratitud por lo que habíamos recuperado, nuestra conexión, nuestra fuerza y la sabiduría para entender que la mejor venganza es, a veces, simplemente vivir bien. En los años siguientes, la Fundación Nuevo Amanecer creció hasta convertirse en un modelo nacional de apoyo a mujeres vulnerables. Mercedes, sorprendentemente, se convirtió en una de nuestras historias de éxito más notables. Después de completar el programa básico, descubrió un talento para la consejería entre pares, especialmente con mujeres mayores que habían perdido su independencia financiera. Conozco sus miedos porque fueron los míos, le escuché decir una vez durante una sesión de grupo. Sé lo que es perderlo todo y tener que reconstruirse desde cero a una edad en que la sociedad te considera desechable. Ver su transformación fue una lección de humildad. No se convirtió en nuestra amiga íntima, ni hubo reconciliaciones dramáticas, pero sí desarrollamos un respeto mutuo basado en el reconocimiento de nuestras vulnerabilidades compartidas. En cuanto a José Luis, eventualmente supimos que se había establecido en Sudamérica, donde había iniciado una nueva vida con otra identidad. A veces,
Lucía recibía correos electrónicos donde pedía dinero o intentaba manipularla con historias lastimeras. Ella simplemente los archivaba sin responder, negándose a ser arrastrada de nuevo a su órbita tóxica. 5 años después de la muerte de papá, Lucía y yo nos encontrábamos nuevamente en Italia, esta vez en Sicilia, celebrando la apertura de la primera sucursal internacional de la fundación. Era un día soleado de primavera, y mientras brindábamos con prosecco en la terraza del nuevo centro, mi hija se rió de repente. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, preguntó. ¿Qué?, respondí, intrigada por su expresión divertida. Que la taza de $5 terminó siendo el regalo más valioso que jamás recibí. Sin ella, sin lo que representaba, quizás nunca habría visto la verdad. Pensé en cómo objetos aparentemente insignificantes pueden convertirse en símbolos de transformación profunda. La taza, que ahora ocupaba un lugar de honor en la oficina principal de la fundación, había pasado de ser un insulto a convertirse en un emblema de nuestra misión. Tienes razón, respondí, mirando hacia el mar Mediterráneo que se extendía frente a nosotras. A veces los mejores regalos son aquellos que nos obligan a despertar. Recordé entonces una conversación que había tenido con papá poco antes de su muerte. Elena, me había dicho, el dinero es como el agua. Puede nutrir o puede ahogar. Todo depende de cómo fluya. Su herencia, tanto material como espiritual, había fluido exactamente como él esperaba, revelando verdades, fortaleciendo lo valioso y lavando lo que no merecía permanecer. La justicia que había diseñado no se trataba de castigar a Lucía, sino de liberarla. Y en ese proceso habíamos encontrado ambas una nueva definición de familia y de riqueza. El viaje a París de Mercedes se había convertido en un símbolo de todo lo que habíamos dejado atrás: las apariencias falsas, las lealtades superficiales, los valores distorsionados. Mientras tanto, la taza de $5 se había transformado en el emblema de nuestro renacimiento. Mi padre, con su sabiduría silenciosa, había entendido lo que yo apenas empezaba a comprender entonces: que la verdadera herencia no se mide en euros o propiedades, sino en las lecciones que nos permiten reconocer nuestro propio valor. Cada día, cuando veo a las mujeres que llegan a nuestro centro, llevando consigo solo lo que pudieron salvar de vidas desmoronadas, pienso en lo cerca que estuve yo misma de perder lo más valioso que tenía: mi relación con mi hija. Y cada vez que una de ellas encuentra su camino hacia la independencia y la dignidad, siento que la justicia se cumple nuevamente, no como venganza, sino como redención. Esa noche, mientras Lucía y yo caminábamos por la playa siciliana, me detuve para recoger una pequeña concha marina perfectamente formada. «Para tu colección de recordatorios», dije, entregándosela, «para que nunca olvidemos que a veces tenemos que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Mi hija cerró su mano alrededor de la concha y me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá, por no rendirte conmigo incluso cuando yo me había rendido contigo». Y así, bajo el cielo estrellado de Sicilia, celebramos nuestra verdadera herencia, no los millones en el fideicomiso, sino la capacidad de reconocer el valor de lo que no tiene precio. Y si alguna vez dudamos, siempre tendremos una taza de $5 para recordárnoslo. Cuando regresamos a España, encontramos una carta de Roberto esperándonos. Nuestro primer grupo de becarias había completado sus estudios universitarios y él adjuntaba fotografías de la ceremonia de graduación. Entre las jóvenes sonrientes había varias que habían llegado a nosotros a través del centro, mujeres que habían encontrado en la educación un camino hacia la libertad que una vez creyeron imposible. «El legado continúa», comentó Lucía mientras revisábamos las fotografías.
justo como el abuelo habría querido. En mi escritorio, junto a la lámpara que había sido de papá, coloqué una nueva fotografía. Lucía y yo en Sicilia, sonriendo bajo el sol mediterráneo, con el nuevo centro visible en el fondo. Al lado, en un pequeño pedestal, descansaba la famosa taza de $5, ahora considerada una reliquia fundacional de nuestra organización. A veces, cuando trabajo hasta tarde en los proyectos de la fundación, me sirvo un café en esa taza y recuerdo el largo camino que hemos recorrido, desde la humillación hasta la sanación, desde la traición hasta la reconstrucción. La marca de la etiqueta de oferta sigue ahí, apenas visible ahora, un recordatorio permanente de que el valor verdadero nunca puede reducirse a un precio. Y cuando pienso en Mercedes, en José Luis y en el viaje a París que una vez simbolizó mi exclusión, siento una extraña gratitud, porque sin ese dolor, sin esa claridad que solo viene cuando la injusticia es tan evidente que no puede ignorarse, quizás nunca habríamos encontrado este nuevo propósito. La verdadera venganza, si es que puede llamarse así, no fue que José Luis perdiera todo o que Mercedes terminara dependiendo de nuestra ayuda. La verdadera venganza fue que Lucía y yo encontramos, en medio de la tormenta que ellos habían ayudado a crear, una conexión más fuerte y más auténtica que la que jamás habríamos desarrollado en tiempos de calma. Como dijo Lucía una vez, la taza de $5 terminó siendo el regalo más valioso, no por lo que costó, sino por lo que reveló. Y en ese sentido, quizás debería estarle agradecida a Mercedes después de todo.